vida, Señor, y que necesitamos de tu espíritu, un espíritu de revelación, Señor, para poder compartir tu palabra, el consejo de tu palabra, y que llegue en cada corazón, con corazones abiertos para que penetre y que produzca el 100 por 1, Señor, y que crezca, que no se pierda nada, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Quiero enseñarle esta tarde un tema al que le he puesto por nombre bendición sin medida. ¿Cuántos quieren bendición sin medida? Mire, yo trataba de hacer una imagen ahí, ¿verdad? Con varias, que la mano de Dios siempre está derramando bendición sobre todos nosotros. Estos somos nosotros los que estamos aquí, somos su pueblo. Entonces, Dios está dispuesto a derramar bendición sin medida a su pueblo. Ahora, fíjese que hay cosas que el Señor sí nos da con medida. Por ejemplo, la fe dice que nos da según la medida de fe a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver en la palabra 7 cosas que el Señor nos da como una bendición sin medida, para ver si nosotros ya las tenemos, y si no lo tenemos se lo podemos pedir al Señor. Mire, y la última, usted prepárese porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros. Amén, amén. Y eso es lo que anhelo, que seamos llenos del Espíritu Santo todos, hermano, que venga el Espíritu de Dios llenando nuestra vida. Entonces, quiero empezar diciéndole que hay un principio bíblico para que tengamos todo sin medida. Y el principio bíblico es: dad y se os dará. Aunque no me diga amén, ¿verdad? El principio bíblico para recibir es que primero demos. Por eso es de que a veces nosotros no tenemos porque no damos. Pero por favor, no piense que estoy hablando del dinero, porque no estoy hablando del dinero. Aunque el pasaje sí habla del dinero, de diezmos y ofrendas, pero de su propia vida, de su tiempo, de sus pensamientos, de sus fuerzas, de todo lo que usted sabe en el Señor. Porque cada uno de nosotros nos han sido dados talentos que los podemos poner a las manos, a los pies del Señor, para que Él los use, o simple y sencillamente nos los guardamos y no hacemos nada delante del Señor. Y entonces empieza a pasar la vida sin que nosotros le demos al Señor. Claro, si usted es capaz de darle su vida, sus fuerzas al Señor, ¿cómo no le va a ser capaz de darle su economía al Señor? Pero esa es otra cosa. Ahora, fíjese cómo dice el verso Lucas capítulo 6 y verso 38. Dice: dad y os será dado, dice. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Entonces es bien importante que nosotros estemos dispuestos a dar al Señor. Ya le dije, su propia vida. Mira, el Señor fue capaz de dar su vida por nosotros. ¿Por qué no nosotros vivimos para el Señor? No esto, porque Él no necesita que nosotros muramos por Él, porque eso no, pero sí necesita que vivamos para Él. Y a veces la mayoría quiere vivir su vida sin rendirle su voluntad al Señor. Entonces se vuelve, como decía el hermano Agustín, un círculo vicioso, ¿verdad? En lugar de recibir bendición, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Si hasta ahora el Señor nos ha dado y nos ha bendecido, es por su infinita gracia y por su infinita misericordia. Pero ¿qué sería si de verdad nosotros diéramos al Señor nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones? Otra cosa diferente sería. Ahora, entonces, yo dividí en siete cosas lo que quiero hablarle, cosas que Dios les ha dado a los que somos sus hijos, pero que muchos no lo están experimentando. Muchos no lo están experimentando por el simple hecho de que no se han atrevido a darse al Señor. Aquí no se trata de será, lo haré, no, tenemos que darnos para el Señor, porque mire, si usted no se da al Señor, se está dando a alguien más. Si usted no se está desbocando en el Señor, se está desbocando en alguien más.
o en algo más. Está perdiendo o está desperdiciando su tiempo, su vida. Y fíjese que la vida de nosotros es tan fugaz, tan fugaz. Dice que está marcado, dice, a los hombres 70 años y a los más fuertes 80. Padre Santo. Si uno lo mide así, dice el Padre, ya, a mí por lo menos me quedan como 53 años todavía, pues, ¿verdad? Porque estoy puro patojo. Pero ¿qué tal uno que ya tenga 65? Otro que tenga 70 está 10, 9, 8. No, porque en el Señor Jesús nosotros obtenemos vida. Pero para eso tenemos que darnos al Señor. Ahora, mire, quiero que veamos entonces una de las primeras cosas que el Señor nos da sin medida. Oh, cómo me gustó. Mire, acompáñeme a 2 de Samuel capítulo 9, verso número 3. Dice, dijo el rey, ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Siba contestó al rey, vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies. Ok, pero recuérdese que David es figura de Cristo, ¿verdad? Y él está preguntando a quien yo le pueda hacer misericordia sin medida. Entonces, una de las primeras cosas que usted y yo hemos recibido y que quizás ni nos hemos dado cuenta al 100% cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. No lo hemos podido experimentar porque es tan grande la misericordia de Dios que ni nos damos cuenta de todo lo que el Señor nos da o lo que el Señor nos hace. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Por su misericordia, dice la Biblia, es que sus bondades son nuevas en nosotros a cada instante, cada momento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, o puede ser que sí nos damos cuenta, pero no le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a experimentar, a disfrutar la misericordia de Dios. Y hay algunas traducciones o algunos significados de decir misericordia. Misericordia es, aprendimos nosotros desde hace años, que es amor a la miseria, amor a lo que no sirve. Entonces imagínense, todavía cuando uno lo ve desde ese ángulo, dice, no, Dios mío, si nosotros no éramos nada. Así dice la Escritura, que nosotros estábamos alejados de los pactos, de todas las cosas estábamos alejados nosotros, pero en Cristo Jesús Él nos acercó por medio de su sangre. Entonces ahora podemos disfrutar de la misericordia, pero sin medida de Dios. Ahora, fíjese que la palabra misericordia en el hebreo se dice Hesed, y lo primero que significa es bondad. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Mire, qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Él ha experimentado su bondad a nuestra vida. También significa amor constante. La palabra Hesed, o sea que está diciendo, hay alguien a quien yo pueda amar constantemente sin medida. El amor de Dios es constante. Nuestro amor es parcial, ¿verdad? A veces amamos, a veces no. Lo peor es que a veces odiamos. Pero el amor enfrascado, puesto en la misericordia de Dios, es un amor constante. Quiere decir que Él siempre nos ama, siempre nos está viendo con amor, con misericordia para bendecirnos, para darnos siempre de su gracia y de su gran bondad. Ok, qué precioso es el Señor. Mire, también significa gracia. Aquí tendríamos para hablar otro buen rato. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es un favor inmerecido, no merecíamos. Nosotros sí merecíamos, pero ser destruidos, desechados, olvidados por Dios, pero Dios se acordó de nosotros y a su tiempo, dice la Escritura, envió a su Hijo Jesucristo, se recordó de nosotros para que entonces aquellos que creyéramos en Él fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Pero después de eso no solo se quedó ahí, envió al Espíritu Santo para que aquellos que lo reciban y quienes son llenos por el Espíritu de Dios venga una transformación y seamos cambiados por completo, por medio, pero ¿cómo? A través de la misericordia. Porque usted sabe que en el amor del Señor Él envió a su Hijo, pero el Espíritu Santo es la promesa del Padre también, dice la Escritura. Entonces ha sido un amor constante hacia nosotros en su gracia. Gracia es como decir, bueno, a Él le dio la gana
habían mucho mejores que nosotros. Dígale a su hermano, habían mejores que tú. Ahora usted dígale también, ¿verdad? Para que quede empatado. No, y mejores que tú también. Diga. Pero el Señor nos escogió a nosotros. No sé por qué. Bueno, yo más creo que nos escogió porque dijo, ay, estos pobres, nadie, ¿quién los va a salvar? Y en su favor, en su gracia, en su amor constante, Él les mostró su misericordia. Aleluya. Mire, ¿qué más significa? Bueno, misericordia, ¿verdad? Ese ya lo vimos. Entonces, una de las cosas que el Señor le da a ustedes es misericordia sin medida. Mire, eso significa que el Señor, qué resistencia la del Señor, ¿verdad? Usted sabe que el amor del Señor, hay una expresión para decirlo que es longanimidad, ¿verdad? Y eso yo estaba estudiando esa palabra y es estirar el amor, la gracia, la misericordia de Dios, estirarla. Pero hablando de Dios, que Él estira su bondad y su misericordia a límites que nosotros no entendemos. Mire, es tan grande el amor y la misericordia de Dios que dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Claro, esto no es licencia para fallarle al Señor. Conságrese, busque la santidad, porque dice también que sin santidad nadie verá al Señor. Ok, y también significa fidelidad. Era lo que hablábamos. Dios es fiel a usted, Dios es fiel a mí. ¿Por qué no procuramos nosotros caminar en fidelidad delante de Dios? Mire, y la fidelidad, cuando se habla de una persona infiel, siempre se piensa en un adúltero, ¿verdad? Pero la infidelidad no solo es eso. Porque el Señor Jesús lo explicó bien claro, ¿no? Le dijo, ustedes solo porque la quieren apelar, pero el que desea en su corazón, ese ya le falló a Dios. Pongámoslo no solo con el adulterio, con todas las cosas. Las profecías decían y hablaban acerca de la idolatría, ¿verdad? De la idolatría. Pero la Biblia dice que como pecado de idolatría es la rebelión. Porque yo le aseguro que ninguno de acá está con sus santos o los carga, ¿verdad? Nadie. Bueno, de repente aquí no, pues tal vez en algunas, quizás allá en las casas de Júpiter, ¿verdad? Adentro del closet, los pobres los sacan del closet, y ahí lo usan y después lo vuelven a guardar. No, pero ese tipo de idolatría tradicional ya, el Hijo de Dios ya no la vive. Lo espero, pues, ¿verdad? Que sea, dígame amén por la fe, ¿verdad? Sino que hay otro tipo de idolatría, que la idolatría moderna es la que nosotros tenemos que desechar de nuestro corazón. Ok, pero vamos más adelante. Dígale al Señor, Señor, quiero serte fiel. Dígale, quiero serte fiel todos los días de mi vida. Entonces, la primera cosa, misericordia. Y eso nos lleva entonces que cuando el Señor ha mostrado su misericordia sin medida, también nos muestra el mandamiento, es decir, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice la Biblia en el Salmo 119, verso 96, he visto que todo tiene su límite, pero tu mandamiento es amplio, sin medida. Tu mandamiento. Ahora, mire, mandamiento se dice mitzvah, y lo primero que significa en el hebreo mitzvah es un mandato. Y pues yo le puse aquí la traducción de mandato. Mandato es la orden de un superior. Cuando un superior le da órdenes, usted no tiene que discutirlas, usted las tiene que hacer. Si en el ejército el superior le dice al soldado, vaya y haga esto, y el soldado le dice, ¿y por qué? Le dan un premio, ¿verdad? Me lo felicitan. 30 días al calabozo, ¿verdad? Si le va bien. Entonces el mandamiento, un mandato, órdenes de un superior. El Señor, yo le aseguro que le ha hablado sin medida, le ha hablado a su corazón, le ha dicho, hijo, quiero que hagas esto, quiero que me entregues esto, quiero que pienses de esta manera, que actúes de esta manera, y a veces no ejecutamos la orden del superior. Miren, me deja que le diga algo así que tal vez nos va a doler un poco.
Cuando Dios le habla, nos habla a nuestro corazón, a veces no lo obedecemos. Pero no vaya a ser su jefe del trabajo. Quiero que haga esto. Y el día de culto, el domingo, no va porque necesito que esté aquí. Órdenes, jefe, le dice, ¿verdad? Pero y cuando Dios le habla, hijo, búscame. Y en la madrugada, ¿verdad? Lo despierta. Quiero hablar contigo. Dice, ahorita estoy cansado, Señor. Pero el jefe le dice, mire, se puede quedar unas 10 horas extra, por favor. Y ni por favor, que no necesito que se quede. Y sin pago. Está bien. Un mandato, vamos un poquito más adelante, mandato. Mitzvah también significa estatuto. Y un estatuto es la regla o la fuerza que obliga a cumplir un mandato. ¿Qué era lo que le decía? Entonces, ¿no te querés quedar? El jefe, ¿verdad? ¿No te querés quedar? Te voy a bajar tu sueldo. Cuidadito, cualquier cosa le pueden tocar, hasta le pueden pullar los ojos, pero la billetera jamás, ¿verdad? Un mandamiento, un estatuto. Recuérdense que aquí estamos viendo que el mandamiento de Dios es amplio. A veces el Señor tiene que enforzarnos a nosotros para que nos encaucemos. Pero eso lo hace el Señor porque nos ama grandemente, porque tiene misericordia sin límite. Bueno, también es la ley, ¿verdad? Y la ley es el precepto dictado por una autoridad. Y aquí, mire, pastor, ¿qué es un precepto? Ahorita lo vamos a ver también aquí. Pero entonces la ley es algo que ha sido dictado por una autoridad. O sea, están estableciendo parámetros. Dios, ¿cuántas veces no nos ha dicho el Señor? No, quiero que hagas esto así, así, así. Y cuando usted lo hace así, dice, Señor, gracias, porque siento una bendición. Pero ¿y cuando no lo hace? Cuando empiezan a jalarle las orejas. Ok, el mensaje. También mitzvah significa mensaje. La palabra mensaje o el significado es comunicación entre dos entidades. Usted sabe que a veces lo peor que hay o lo mejor que hay es la comunicación. Lo peor porque a veces no se comunican, ¿verdad? Puede ser que vivan dos, pero que ni se hablen, ¿verdad? Que estén viviendo juntos, pero cada quien en su pensamiento alejado. Y solo para que todos los vean. Aleluya. La pareja ideal, ¿verdad? Pero adentro de la casa, ¿cómo son? Un mensaje, una comunicación entre dos entidades. Fíjese que Romanos capítulo 8, y si no estoy mal, y si los esgrimistas me ayudan ahí, Romanos 8, capítulo 33, 34 y 35. Dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará? ¿Y quién separará? Esas tres cosas es como que si el Señor estuviera hablándole a un matrimonio, a nuestra vida personal. Una de las funciones del enemigo lo primero es acusarnos, ¿verdad? Entonces la comunicación entre dos entidades, por eso le decía, puede ser buena o mala, porque el enemigo puede estarte acusando. Puede estar lanzando acusaciones, sí, que mira, no que eres hijo de Dios y mira cómo piensas, cómo te comportas, mira cómo hablas. Porque lo que el enemigo quiere acusar y después de eso quiere condenar, ¿verdad? Porque así dice, ¿quién condenará? En el verso 34 creo que está 8:34. Y después en el verso 35 dice, ¿quién nos separará? O sea, esa es la función final del enemigo. Acusa, condena, para que haya una separación de Dios como hijos. Entonces diga, no, entonces Dios no tiene misericordia de mí. Sí. Y de último viene una destrucción. Pero por eso el mensaje, nosotros debemos tener una buena comunicación con Dios. Amén. También mitzvah significa orden. Y el orden o la palabra orden es normas legales que regulan la conducta. Es que si no hay orden, iglesia, si no hay orden, se vuelve una fiesta pagana como le pasó a Aarón, ¿verdad? Cuando llegó Moisés
Pero lo que pasa es de que el pueblo me obligó. Qué fácil echarle la culpa al otro, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿y qué hiciste, Adán? Mira, la chulada de mujer que me diste. Mira, la joya que me diste. Y la mujer igual, ¿verdad? No fui yo. Mira esta culebrota, qué fea. Y si hubiera habido otro, la culebra, no fue el otro. Por eso mejor Dios dijo, no, ahí nomás los paró. La autojustificación. Pero cuando hemos sido justificados por Cristo Jesús, aprendemos a obedecer las órdenes del Señor. Mire, palabra, pues obviamente también mitzvah significa palabra. ¿Qué mejor palabra que la palabra de Dios? ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Ahí en las escrituras está la vida eterna, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos todo. Pero también precepto, que era lo que decíamos, el precepto es instrucciones o reglas que un superior da para que se cumplan. O sea que el Señor a nosotros siempre nos va a dar todo. El mandamiento, pero nos va a explicar cómo lo tenemos que hacer. ¿A qué hora lo debemos de hacer? ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? O sea que el Señor, usted no se preocupe, y porque tal vez pensará alguno, pero ¿y qué voy a hacer si el Señor me pide algo? No, usted solo dígale amén y Él le va a explicar cómo hacerlo. Él es el que nos ayuda. Dice la Escritura que nosotros ya ha sido preparado de antemano las buenas obras en las cuales debemos de andar. Ya ni siquiera eso, iglesia. Es solamente de escuchar la voz del Señor y decir, bueno, esto es lo que quiere Él, caminar en esta buena obra, hacerla como Él quiere, no como nosotros pensamos. Es que el problema es cuando metemos nuestra humanidad, cuando ponemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nos juegan una mala pasada siempre. Pero el mandamiento del Señor nos lo da sin medida. ¿Por qué? Porque Él quiere formarnos. Amén. Ok, mire también en el Salmo 78, verso 15. Dice, en el desierto hendió las rocas, los abrevó a raudales sin medida. Quiere decir que les dio de beber agua sin medida en el desierto. Sí, en el desierto es un lugar árido donde no hay vida, pero ahí, aún en esos lugares difíciles, en los desiertos, ahí es donde se ve la gracia, la misericordia, el mandamiento de Dios sin medida. Porque en un lugar tan hostil como el desierto, el Señor les dio de beber agua. Pero ahí dice que les dio sin medida, a raudales. Dice, les dio una cantidad tremenda. Y fíjese que la palabra agua se dice shaká. Y lo primero que significa es beber a grandes tragos. Mire qué Dios más bueno. O sea que de sed no padecemos nosotros, sed espiritual. Porque el Señor nos ha dado. Y el agua es figura de la palabra de Dios. Miren, desde el momento en que usted se convirtió, no sé, hace 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, desde ese día empezamos a beber del agua de Dios, del agua de la palabra de Dios. Nos ha dado cantidades de agua. ¿Qué hemos hecho con esa agua? ¿Qué nos ha cambiado, nos ha transformado? Porque aquel que está en el desierto muriéndose y toma agua, cobra vida, cambia. Mire, le vuelve la vida, le brillan los ojos, se le quita todo lo que tiene de malo. Beber a grandes tragos. Irrigar también. Esta palabra dice que irrigar, yo estaba buscando la diferencia entre irrigar y regar. Irrigar dice que es como preparar el terreno, mojarlo, ¿verdad? Y tenerlo preparado para que esté como húmedo, para que cobre vida lo que está ahí. Es la diferencia entre, porque hay la otra palabra aquí creo que es regar. Regar es que ya está el sembrado y empiezan a regar lo que ya está para que produzca un fruto. Ahora, también significa beber. Pero mira, me llamó la atención, dar de beber. Una vez que usted está lleno y ha calmado su sed, puede dar de beber a otros. Por eso nuestra oración, nuestra petición debe ser, Señor, dame de beber de tu manantial. También, mire, algo más que quería decirle de esto, el agua tiene que estar fluyendo y corriendo como una fuente adentro de nosotros.
También, mire, el agua es figura de la palabra de Dios, pero también dice que cuando fluye como una fuente es figura del Espíritu Santo. Así dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y se refería al Espíritu Santo que iban a recibir. Por eso esta tarde, iglesia, usted dígale, Señor, dame de beber de tu Espíritu, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Prepárese porque vamos a ministrar la llenura del Espíritu de Dios. Si usted todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, esta tarde puede recibir la llenura y hablar nuevas lenguas. Porque así dice la Escritura, fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas. Lo que sucede es de que muchos no creen en la llenura del Espíritu Santo. Creen en el Espíritu de Dios, pero no creen en el hablar en lenguas. Padre Santo. Bueno, no me voy a tener porque eso se lo voy a decir al final. Mire, Génesis capítulo 17 y verso 2. Y haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. Recuérdense que en estos pasajes está hablando Dios. Haré que te multipliques sin medida. Pero aquí la llave es, haré una alianza, un pacto contigo. ¿Será que todavía tendremos que hacer pactos con Dios? ¿Qué piensa usted? Capaz es de que la palabra pacto sea como manejado mal, ¿verdad? Pacte con Dios. No, pero en realidad nosotros tenemos un nuevo pacto en su sangre con el Señor. Y ahí establecimos un nuevo pacto. Él estableció un nuevo pacto en su sangre y nos lo presentó a nosotros y nosotros recibimos ese nuevo pacto. Y ahora nos movemos en ese nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo. Entonces quiere decir que sí podemos pactar con Dios. Usted puede hacer una promesa a Dios y decirle, Señor, quiero servirte, quiero amarte, ayúdame. Y si me ayuda, Señor, todos los días voy a estarte sirviendo. Es una promesa hermosa, pero lo que pasa es que a veces no se cumplen. ¿Por qué, hermano? No por Dios, por nosotros. Nosotros a veces no cumplimos. Ni a veces, siempre nosotros no cumplimos nuestras promesas delante de Dios. Por eso dice la Escritura, si tú prometiste algo, apresúrate a cumplirlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a preguntar, hey, ¿qué pasó? Chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Dónde está la promesa? Fíjese que, y yo ponía aquí que como es una multiplicación sin medida, nos habla de buen ejemplo que trasciende. ¿Cómo así? Porque si dice que nos vamos a multiplicar sin medida, usted puede multiplicarse en un hermano o en varios, pero haciendo las cosas buenas, no las malas, pues, ¿verdad? Porque mira, hay algunos que sí se multiplican, pero en las cosas malas, en chismes, murmuraciones y etcétera. Pero nosotros debemos de multiplicarnos en los demás. Debemos de hablarles del Señor, que vean un buen ejemplo, pues. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Quiere decir de que debemos de conducirnos con un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Que la gente lo que diga no lo diga mintiendo, ¿verdad? Y no que nos digan algo y porque es la puritita verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No, debemos nosotros de que nuestro testimonio sea claro delante del Señor, sin ser quebrado, fragmentado. Por eso es de que debemos de aprender del mejor, ¿verdad? Que fue el Señor Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra. Él no defraudó a Dios en nada. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. La obediencia. Mire, incluso dice del Señor Jesús que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Ese pasaje lo sabemos. Pero también dice que por lo que padeció, lo que sufrió, aprendió obediencia. Pero ¿cómo así? Si el Señor no era desobediente, ¿usted cree que el Señor Jesús era desobediente? Que el padre le decía, hijo, ve y predícale. No, hoy no voy a ir. No, él era obediente. Pero hasta él tuvo que aprender. ¿Cómo no nosotros vamos a aprender a ser obedientes? Por eso usted siéntase dichoso cuando su papá o su mamá, los jóvenes, ¿verdad? De repente le pegan un sujalón de orejas, ¿verdad? Es porque lo aman.
Que no escuché ningún amén, ¿verdad? De los jóvenes. O sintámonos dichosos cuando su pastor de repente le jala las orejas. Le dice, eso no está bien. Es porque lo amamos. Aunque pensó en amén, pero no lo dijo. Mire, multiplicarse en el hebreo se dice rabá, que lo primero es que significa abundante. Ser abundante. Haré que abundes sin medida. También dice, te haré crecer. Oh, mire, es que Cristo en nosotros tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar para que demos la estatura que Dios quiere. Es que si no damos la estatura que Dios quiere, iglesia, corremos el peligro de no irnos arrebatados con Él. Por favor, no me malinterprete, no estoy hablando de la salvación. Aunque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación se tiene que cuidar. Y si se tiene que cuidar, ¿por qué razón se tiene que cuidar la salvación? A ver, ¿por qué cree usted que se tendría que cuidar la salvación? Oh, pues verdad, ¿por qué más? ¿Por qué más? No, pastor, el que ha sido salvo es salvo forever and ever. Porque aunque peque, sigue siendo salvo para siempre. Aténgase. ¿Acaso no dice el alma que peque? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Se recuerda? ¿Verdad? Entonces quiere decir de que no nos atengamos. Son doctrinas de demonios, doctrinas de error. Que a veces hay una doctrina tan fea que anda por ahí diciendo que no, ustedes pueden pecar porque lo que peca es el cuerpo y no toca el alma ni el espíritu. Entonces no se preocupen. Ay, que reprendemos en el nombre de Jesús. Tenemos que cuidarnos, iglesia, tenemos que caminar en santidad, que la santidad de Jehová nos abrace. Mire, este año que viene el Señor trae una bendición, trae una esperanza familiar, trae una unidad familiar, hay un espíritu de Elías que se está moviendo para que las familias empiecen a unificarse, estar unidas, estar en bendición, y que las que estaban separadas o que hay hijos lejos, el Señor los va a traer con lazos de misericordia, pero no los va a traer igual, los va a traer transformados, renovados, para que empiecen a dar fruto en la casa del Señor. Aleluya, denle una ofrenda de palmas. Porque imagínense que el hijo pródigo hubiera llegado igual. Todo hediondo a coche. Y no queriendo cambiar. Pero el hijo pródigo cambió. Por eso, mire, hay una unidad familiar que viene. Un espíritu de unidad muy precioso. Mire, también significa ganancia. Si hasta ahora usted ha tenido pérdidas, el Señor le va a dar a ganar. Pero aquí está diciendo, ¿cuál es la llave de este? El buen testimonio. Si usted no da buen testimonio en su casa, ni fuera, ni en el trabajo, entonces no pida nada. Hasta mucho le ha dado el Señor la vida. Porque también el Señor puede cortar a alguien y llevárselo, para que deje de estar dando mal testimonio. Ay, pastor, de eso no nos hable, por favor. Pero le tengo que enseñar. Que yo creo que el Señor mejor corta a alguien antes de que se pierda. El apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, miren, aquel que está cometiendo ese pecado horrible, dijo, ¿cómo va a ser posible que en la casa de Dios esté cometiendo ese pecado tan horroroso? Entréguenlo a Satanás, dice, para que su cuerpo sea destruido, pero que se salve su alma. La cosa se pone seria. Porque la Biblia dice, mire, la Biblia dice que no debemos de tener temor al que puede matar nuestro cuerpo. Porque el alma no la puede tocar. Sino que debemos de tenerle temor a aquel que es capaz de tocar, de destruir este cuerpo y el alma juntas en el infierno. ¿Quién es? Solo Dios puede, ¿verdad? Entonces está diciendo, tengan temor de Jehová, tengan temor de Dios. Pero a veces es lo que menos tenemos. Mire, le voy a caer mal a un montón ahorita, pero hay algunos que le tienen más miedo al diablo que a Dios. Más temor, ¿verdad? No, y al Señor es que debemos de tenerle todo temor. Pero no de terror, ¿verdad? Sino de que le vayamos a fallar al Señor. Mire, tan bonito que es tener una vida
en paz con Dios. Amén. Pastor, pero ¿y cómo se logra eso? Mire, él sabe cuál es, quiere que le dé el secreto de estar en paz con Dios. Arrepentimiento. Todos los días, dígale a su hermano que está a la par, diga, ¿te arrepentiste hoy? Y si no tiene nada de qué arrepentirse, dígale, gracias Señor. Pero cuando venga la cosa mala, arrepiéntase para encontrar el oportuno socorro a tiempo, ¿verdad? A tiempo en el Señor. Miren, dice también, te voy a mantener. Mantener. O sea que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Mire, usted no va a padecer nada. No, mire, yo le aseguro que desde el momento en que conoció al Señor Jesús, su vida cambió, está cambiando. Cuando usted mira para atrás, ya no es el mismo. Todavía no es el que quiere ser, pero ya no es el que era antes. Y sobre eso va, pero el Señor lo ha mantenido. Nunca le ha faltado nada. Yo le aseguro que antes, que en el mundo usted tenía un trabajo, pero mire, hasta allá arriba y cifras así, ¿verdad? Usted ganaba no sé cuánto en dólares y de repente se convierte, el Señor perdió su trabajo y todo, pero todavía sigue comiendo. Todavía el Señor está con usted, todavía el Señor lo ha mantenido, no le falta nada. Entonces debemos de aprender nosotros a ser agradecidos. Por eso la carta a los Filipenses dice, mire, yo sé que usted sabe lo que dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Ese sí se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Para si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, pero Filipenses 12, ¿qué dice? 4:12. Ya aprendí a vivir, dice. Ya aprendí a vivir. Pero mire, el apóstol tuvo que aprender, lo pusieron en el lavadero y lo restregaron y le dieron vuelta y lo volvieron a restregar. Ya aprendí a vivir. Mire, si me aman y no me aman, si me reciben o si no me reciben, si tengo, si no tengo, ya aprendí a vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces debemos de procurar tener un testimonio que trascienda, es decir, que impactemos la vida de los que están cerca, de los que están casados, de su cónyuge, de sus hijos. Los solteros que impacten la vida de sus hermanos, con los que estudian, para que haya una transformación. Pero el testimonio es vital. No podemos ser en la casa de Dios uno y fuera de la casa de Dios otros. Aquí aleluya, santo, y afuera bailando con Juana la cubana, ¿verdad? Vamos mejor más adelante. Mire este, aleluya, aleluya, mire este. Génesis 17:6 dice, te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Ahora, en lo espiritual yo puse aquí que es todo lo que haga va a prosperar. Todo lo que haga va a prosperar. Si usted, el Espíritu le pone a poner en su negocio, ese su negocio va a prosperar y va a ser el mejor de la cuadra. Si usted decide plantar o sembrar, mire, esa su maceta va a ser la más bendecida de todas, la más verde, la de mejores frutos. Pero ¿por qué? Porque el Señor nos hará fecundos sin medida. La palabra fecundo se dice para en hebreo. Y lo que significa es llevar o dar fruto. Por eso es de que nosotros debemos de, ¿qué fruto hemos llevado delante de Dios? ¿Qué fruto hemos dado delante de Dios? Mire, pongamos el ejemplo de Caín y Abel. Los dos llevaron su ofrenda. Pongámoslo, los dos llevaron su fruto, ¿verdad? Pongámoslo. Yo sé que uno llevó animales y el otro llevó vegetales. Porque pudiera ser de que alguien piense, pastor, pero si yo estoy dando, mire, yo antes era bravo y ahora soy bravito, ¿verdad? Pero ¿qué fruto hemos llevado? Pero no es lo que usted piensa. No es según su medida. No, es que es realmente. ¿Cómo ha cambiado usted en todos estos años de Cristo? ¿Será que hemos llevado buen fruto? Porque fíjese que el Señor puede aceptar o no el fruto. Qué difícil, ¿verdad? Dice que Dios vio con agrado al altar y a la ofrenda de Abel, pero desechó la de Caín.
¿cómo lo habrá hecho Caín? ¿Cómo presentó él su...? Porque no dice que haya presentado lo peor de la tierra. Mire, si usted lee el pasaje, no dice, y él agarró las sobras, todo lo engusanado y se lo presentó a Jehová. No, no dice así. Él dice que presentó sus frutos. ¿No será que a veces estamos presentándonos delante de Dios, pero no de la manera que Dios desea? No de la forma en que el Señor quiere que nosotros nos presentemos. No es a mi manera, es a la manera de Cristo, es a la manera del Señor. Y ahí tal vez alguien preguntará, pastor, pero entonces ¿cómo es? El Espíritu le va a dar testimonio, porque no en todos es igual, no en todos es la misma forma. Pero de lo que sí estoy seguro es de que Dios lo que está pidiendo es que haya sinceridad en nuestros corazones, que lo hagamos de una manera sincera delante de Dios, en santidad, no con manos sucias, no presentarnos al Señor sucios, arrugados. Pastor, y si no tengo plancha, no, porque no me estoy refiriendo a esas arrugas de verdad. ¿Acaso no dice la Escritura que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, sin manchas y sin arrugas? Quiere decir de que puede ser de que estamos presentándonos delante de Dios con manchas y con arrugas. Y como el que está arrugado ni se da cuenta, ¿verdad? El manchado ni se da cuenta, todos lo miran así. Ahí va el manchado le dicen, el arrugado, ¿verdad? Ahí va. Y el pobre ni se da cuenta, ¿verdad? Hasta que viene alguien, bueno, le dice, mire, échele un poquito de agua, aquí que tiene, mire, toda esa mancha que tiene ahí. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que es necesario la comunión con Dios. Ok, vamos más adelante porque si no me voy a atrasar mucho aquí. También fecundo significa aumentar. Mire, el Señor va a hacer aumentar. Cuando Él dice que va a aumentar algo, lo voy a decir aquí, dice que Él puede dar fuerzas, puede renovar las fuerzas al que no tiene. Pero si nosotros lo pensamos en términos matemáticos, de 0 y va a multiplicar por 0, ¿qué es? Entonces ahí hay algo que el Señor nos quiere enseñar, que está en la sola voluntad del Señor, que aunque no tengamos nada, 0, Dios siempre nos va a aumentar y nos va a proveer, nos va a dar, amén, nos va a dar nuevas fuerzas. Por eso es de que no tenemos que usar nuestro razonamiento, sino que el discernimiento del Espíritu Santo. Cuando usamos el discernimiento viene mucha bendición, amén. Nos va a hacer crecer, esto ya lo vimos allá, nos va a hacer fértiles, lo que le decía, cualquier cosa que haga va a prosperar. Y nos va a hacer producir. Antes no producíamos nada. Ahora, iglesia, en Cristo Jesús, hasta una sonrisa que usted le dé a su hermano es algo diferente. Porque antes, mire, no le sacaban una risa, pero ni por nada. Y ahora en el Señor, mire, usted es aquel hombre o aquella mujer tan risueño, ¿verdad? Que hasta le dicen, ¿y usted por qué siempre se mantiene riendo si está padeciendo? Cristo vive en mí. Amén. El Señor está conmigo, Él es el que me ayuda. Amén. Y mire, y el último es retoñar. Quiere decir, pero para que vengan los retoños, ¿qué hay que hacer? Ay, ¿verdad? ¡Pam! Empiezan a cortar, ¿verdad? Esta rama hay que quitar. Este que está aquí también hay que quitar. Hay solo que hay unos se mandan también, una vez dejan muerta la planta, pero empieza a crecer. ¿Sabe que así el Señor nos hace, aunque nos duela, iglesia? Que el podador de podadores nos quite todo lo que tengamos que no le agrada para que podamos retoñar en el Señor y que venga un renuevo espiritual, algo nuevo en nuestra vida. Que cuando el Señor venga nos encuentre diferentes, iglesia. La Biblia dice que cuando el Señor venga va a buscar fe. Y dice, ¿será que va a haber fe cuando el Señor regrese? Un ataque es a la fe del cristiano. Pero el otro dice que cuando Él regrese, espero que estés trabajando cuando yo regrese. Ese es otro ataque a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios.
no van a querer servirle, se van a alejar de su servicio, van a dejar el privilegio tirado. Y cuando el Señor regrese les va a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con lo que te di? Hasta ahorita hemos actuado nosotros como hemos creído. Creo que se llegó el momento de empezar a actuar como el Señor nos pide en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren? Mire, ¿cuántos quieren bendición sin medida? Amén. Hijita, ¿me puedes ayudar? Bendición sin medida. ¿Estás seguro que quiere bendición sin medida? Bueno, vamos a leer el pasaje aquí. Dice Malaquías capítulo 3 y verso número 10. Dice: traed íntegramente el diezmo al alfolí, para que haya alimentos en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro yo las esclusas del cielo y no derramo sobre vosotros la bendición sin medida. Pero aquí, ¿cuál es la llave? Sí, fíjese bien, pues dice: traed íntegramente, en integridad, los diezmos. Esta es la llave, íntegramente. ¿Qué es ser íntegro? Pues yo se lo he explicado en otras ocasiones, que hay algunos que pueden ser íntegramente malvados. Íntegros, porque la palabra integridad, cuando usted la busca en el diccionario, pues significa estar completo, cumplir con un orden. Entonces, por ejemplo, déjeme, yo ya se lo he enseñado, pero déjeme para hablarle de la integridad un poquito. Una persona que es íntegra, mala en lo que hace, es como aquel secuestrador, ¿verdad? Que mira a su víctima, dice: a las 7 de la mañana se pasa comprando un café en tal esquina, a las 7:20 agarra el periódico, apuntando, ¿verdad? Íntegramente, así, cabal. A tal hora pasa por tal lugar, y así lo repite todas las semanas. Ya sabemos dónde lo vamos a ir a traer. No le faltó ni una sola parte. Íntegro significa que no le falte nada. O como aquel otro, ¿verdad? Que en el supermercado, la mujer, la cajera le dio, en lugar de darle $1 devuelto, le dio 100. Y él los agarró, ¿verdad? Y cuando los vio, regresó con la mujer y le dijo: mire, disculpe, fíjese que me dio de más. Cayeron globos, confeti, y le cayeron cámaras de televisión y todo. ¡Qué hombre más íntegro!, le dijeron. ¡Qué bárbaro! Mire, estábamos esperando una persona así como usted. Y él: por favor, no me pongan las cámaras. ¡Qué humilde!, decían también, ¿verdad? No, véngase para acá. Dice: no, mire, queremos entrevistarlo, que salga no solo a nivel nacional, a nivel mundial queremos que salga esto. No, por favor, no. ¿Pero por qué? Es que personas así son las que necesitamos. Lo que pasa es que la mujer con que ando no es mi esposa. Podía ser íntegro en una cosa y en otra no. Oh, pero la verdadera integridad entonces es estar completos en Dios. Cuando Dios le dio la tarea a Salomón de edificarle casa a Dios, le dijo: lo tienes que hacer completo, en integridad, que no le faltara nada, ¿verdad? Que no le faltara nada. Aunque él lo hizo, se alejó, ¿verdad? Dios le pone el ojo entonces a Job, ¿verdad? Le dice: ya vieron a mi siervo Job, que es temeroso, apartado, justo, íntegro, que no hay otro como él en la tierra. Entonces, para aprender integridad, yo sé que el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, pero veamos los ejemplos humanos de integridad, para imitarlos y tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, ¿por qué? Entonces dice que traed íntegramente los diezmos. Lo podemos ver de dos formas. En integridad es con santidad, con una buena actitud en el Señor y presentarnos a la casa de Dios, ¿verdad? O
íntegramente es que no le falte nada. Porque se puede dar el caso de que algunos piensan, no, es que mi diezmo es mucho, entonces yo solo voy a dar esta parte aquí y todo lo demás yo lo voy a usar para otra cosa, porque al final estoy usándolo para cosas buenas. No. Aquí dice íntegramente. Porque si hacemos algo que es tan santo, no con integridad, cualquier otra cosa la vamos a hacer sin integridad. Cuando le toque que buscar de Dios, no lo va a hacer en integridad. Cuando le toque que hacer justicia a los demás, no lo va a hacer en integridad, porque lo está haciendo según su manera de pensar. Pero aquí dice, traigan íntegramente los diezmos para que haya alimento en mi casa. Y hay algunos que no diezman, que cometen el error de pensar, no, ¿sí para qué? No, los diezmos, no, es para que se enriquezca. No, por favor, no piense así. Si usted ha cometido el error de no diezmar, corríjase en el nombre de Jesús, se lo digo, le doy un buen consejo. No piense, no, es que yo doy de otra forma, no, porque esas son ofrendas. Todo se tiene que hacer voluntariamente, tanto ofrendas como diezmos. Vaya, ahorita ya le hablé de la economía, del dinero. Por eso es que le decía, es más fácil que le puyen los ojos a uno, pero no que le toquen la billetera. Porque quizás no les gusta a algunos, ¿verdad? Pero al final ya le dije, corríjase en ese error para que de Jehová venga bendición. Pero aquí dice, bendición sin medida. Quiere decir de que el que no diezma recibe bendición. Mire lo que le estoy diciendo, pues. Entonces, pastor, diezmo o no diezmo. Claro que lo tiene que hacer. Si quiere bendición sin medida, hágalo. Si quiere solo recibir bendición, no lo haga. Pero esa ya es decisión suya. Ahora bien, porque también el diezmar no solamente es de la economía, del dinero. Por ejemplo, en el día son 24 horas, ¿verdad? ¿Cuánto será el 10% de 24? 2 horas, ¿verdad? 2 horas, bueno, más o menos, ¿verdad? Es un poquito menos, pues porque es como si lo hacemos por 60, ¿verdad? Son 2 horas 24, 2 horas punto 20, es el exacto, el 10, dedicadas a Dios. Pastor, time is money in this country. No, pero dedíqueselo al Señor 2 horas. Pastor, pero es que solo en la noche, y en la noche llego cansado. Bueno, entréguele su cansancio al Señor y dedíqueselo a Él 2 horas. Le aseguro que va a ser como aquellos que tenían capturados en Babilonia, que le dijeron, mira, nosotros no queremos comer la comida de ellos. A nosotros solo danos legumbres y vas a ver, haz la prueba. Presos, y cuando se presentaron, eran mejor que los otros que habían comido la comida del rey. Cuando nosotros nos atrevemos a dedicarle nuestra vida al Señor, iglesia. Mire, yo no me arrepiento de dedicarle mi vida al Señor. Desde el día en que el Señor entró en mi corazón, he tratado de servirle con todas mis fuerzas. He tratado de guardarme para el Señor. Pero lo he tratado de hacer no en amargura o cansado, no, lo he tratado de hacer de la mejor manera. Y he entregado mi vida y le he enseñado a mi esposa, a mis hijas, a los hijos espirituales que se dejan enseñar. He tratado de enseñarles y decirles que lo mejor que nos pudo haber pasado es haber conocido a Jesús. Y lo segundo, servirle al Señor. ¿Acaso no el salmista decía, Señor, aunque sea un día en tus atrios, uno aunque sea, que 1000 fuera de ellos? Pero hay quienes no aman la presencia del Señor, no aman el servicio a Dios, tan fácil que se alejan del Señor. Esa es una decisión personal, iglesia. Bendición sin medida. Bendición se dice en el hebreo veracá, que lo primero que significa es prosperidad. Solo se los voy a leer porque ya no me da tiempo para explicárselo. Prosperidad, bendecir, don, Padre Santo. Miren la llave, lo que produce, don, el ser generoso, estar presente, la presencia de Dios, la presencia del Señor. Y el último, el número 7,
El Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 3:34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Oh, el Espíritu Santo está aquí esta tarde y quiere derramarse en nosotros sin medida. Oh, tu presencia está aquí, ¿no estás tocando? Aleluya. El Espíritu sin medida. Ahora, Padre Santo, no me va a dar tiempo de decírselos todos, pero lo primero que el Espíritu Santo da sin medida es que nos da poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos. Hechos 2, del 1 al 4, dice, nos hace hablar, nos llena para hablar en nuevas lenguas. Oh Espíritu Santo, necesitamos de ti. Hechos 4:31 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a predicar la palabra de Dios sin temor. Quiere decir que el Espíritu Santo nos da valor para predicar. Romanos 15:13 dice que el Espíritu Santo nos hace rebosar de esperanza. Oh, el Espíritu Santo trae una esperanza nueva para cada uno. Yo no sé qué es lo que usted necesita, pero sí le digo que el Espíritu Santo está aquí y nos llena de su amor, nos llena de su amor. Y no hay momento más hermoso que estar en su presencia. El Espíritu Santo es quien nos santifica para Cristo. Dice que ahora habita dentro de nosotros. El Espíritu de Dios habitando dentro de nosotros. Mire, el Espíritu, según 1 Corintios 12:3, es quien nos hace decirle al Señor Jesús, Señor. Solo por el Espíritu de Dios podemos decirle Señor Jesús a Él. 2 Corintios 13:14 dice que Él busca la comunión con nosotros. Mire, y Él es el que distribuye los dones en la iglesia. Hebreos 2:4. Mire 2 de Pedro 1:21 dice que jamás antes profecía se dio por naturaleza humana, sino por el Espíritu Santo. Dios aquí ha activado hombres y mujeres profetas que se muevan en don de profecía, que se muevan como trompetas de Dios, pero es por el Espíritu. Éxodo 31:3, ese me gusta porque dice que el Espíritu de Dios dio sabiduría, conocimiento, inteligencia en toda clase de artes. Quiere decir que lo que usted sabe hacer manual para Dios no es porque usted sea bien pilas, es porque el Espíritu de Dios le ha dado a usted el conocimiento y la facilidad para hacerlo. Oh sí, Señor Jesús. Romanos 8:9 dice que el Espíritu Santo nos ayuda a ya no vivir en la carne, sino a ser espirituales. Oh Señor, por favor. Romanos 8:14 dice que es quien nos guía. Romanos 15:19, el Espíritu de Dios es que se mueve con señales y prodigios, en milagros. Yo sé que ustedes han experimentado milagros literales en su cuerpo, sanidades preciosas, pero también que le hayan cambiado ese carácter que todos le decían qué horroroso y ahora qué hermoso es su carácter. 1 Corintios 2:11 dice que el Espíritu de Dios es el que nos revela los pensamientos de Dios, nos da discernimiento. Bueno, unas cosas puse yo ahí nada más, pero ¿quiere usted tener una relación nueva con el Espíritu de Dios? Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted me entendió esta tarde, yo le invito para que se ponga de pie y le diga: Espíritu Santo, lléname. Y me llena de tu amor. Dígale a Él, tu presencia está aquí.
quiere venir aquí para ser lleno del Espíritu Santo, venga. Los que no hablan en Y lengua, me yo les invito para que vengan acá. adorarte. Y que le digan al Espíritu de Dios, Señor, lléname esta tarde de ti, Señor. Una vez más, dígale.